Amigos, buenas tardes. Me dirijo a ustedes desde este espacio para compartir algunas ideas y continuar con la comunicación, ya que, como ustedes saben, por el asunto de la pandemia, no podemos, hasta el momento, no tenemos manera, orden de regresar a las instituciones educativas. Entonces voy a tratar de grabar algunos videos con el propósito de seguir comunicándome con ustedes para decir por este medio lo que habíamos iniciado diciendo en las clases presenciales. Eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con eh, algunas noticias que han salido por los medios de comunicación a raíz de la situación política que se está viviendo, que suena un poco prematuro porque estamos hablando de las elecciones del año 2022 y ya prácticamente desde el principio de este año y tal vez antes, ya los distintos actores políticos prácticamente ya se sienten en campaña para la elección de presidente, algo bastante curioso. Y la pregunta, de acuerdo pues con la manera como se están acomodando y reacomodando los distintos actores, es si en política existe el centro como concepto político. Eh, lo que yo podría decir respecto de esto es que el centro eh, viene como elemento, como concepto, eh, porque lleva implícito el hecho de que si hay un centro, quiere decir que existe una una derecha política, y también existe una izquierda política. Quiere decir que hay, digamos, dos concepciones políticas mediante las cuales los ciudadanos, los asociados, quisieran gobernar y ser gobernados, y esto prácticamente hace que existan eh, diferentes posiciones ideológicas respecto de lo que es la conducción de los destinos de un país. Eh, Cuando hablamos de derecha o cuando hablamos de izquierda, debemos eh, tener en consideración que no estamos hablando de extremas, porque cuando hablamos de derecha en extrema, prácticamente estamos hablando de actores que pudiéramos catalogar como ultraderechistas, que generalmente terminan saliendo del espectro jurídico legal de la nación y se conforman en grupos armados, en este caso grupos paramilitares. Y desde el lado de la izquierda también hay una extrema, lo que pudiéramos llamar izquierdistas radicales, o si se quiere fundamentalistas, que se hacen en la extrema izquierda y prácticamente también se ponen por fuera de la ley y se constituyen en lo general en guerrillas revolucionarias, con inspiración pues obviamente en ideologías de izquierda. En este orden de ideas tenemos que ser claros en que existe lo que pudiéramos llamar una derecha o derecha moderada, y que existe también una izquierda o izquierda moderada. Sin embargo, pues estos dos grupos ideológicos
perviven en una especie como de contradicción permanente y tienen unos representantes pues muy claros, unos a la derecha y muy claros otros a la izquierda. Lo que ha sucedido en Colombia es que hemos vivido en extremas, no solamente en los últimos 60 años con la aparición de las guerrillas comunistas y el posterior embate de grupos armados ilegales que las combatían o que las combaten, sino que desde tiempos de la fundación de la República, hace más de 200 años, ya existían, digamos, bandos que se alineaban de un lado o de otro y que ha producido una gran cantidad de guerras civiles, que es algo que vamos a ver en el transcurso del tiempo con más detalle, porque ahora entonces tenemos que responder esta pregunta. ¿Existe el centro como posición política, como concepto? Lo que podría yo decir es que el centro sí existe. El centro existe con la característica de que es una especie como de espacio o de lugar de tránsito. Un lugar de tránsito en, por el cual algunos de líderes o integrantes de la ideología de derecha en algunas ocasiones pasa hacia la izquierda y viceversa, que algunos líderes o ciudadanos asociados que se dicen pertenecer a la izquierda por una u otra razón pasan a la derecha, digamos, dependiendo del tema de que se trate, porque no únicamente lo podemos concebir desde el punto de vista político, sino también económico, cultural, social, es decir, digamos que son conceptos que han ido permeando todas las esferas del trasegar de la existencia humana, y que cuando se organiza en sociedades, llámese repúblicas, reinos, monarquías o como lo quiera llamar, dependiendo de la situación histórica en la que nos encontremos, pues entonces ahí vamos a tener también, y lo podemos corroborar, diferentes bandos o adversarios o como lo queramos llamar. Entonces, lo que podemos decir mientras tanto es que el centro sí existe. El centro existe como un espacio de tránsito, digamos, de un lado hacia otro, en un mecanismo de doble vía, pero desde el punto de vista conceptual es muy difícil que alguien pueda permanecer en el centro tratando de buscar alguna especie de solución, digamos, coherente, porque una de las características de la fundamentación política de una nación desde el punto de vista de su contrato social es el desequilibrio permanente entre fuerzas, y permanecer en el centro por mucho tiempo prácticamente lleva como una especie de condición de demagogia política, por la sencilla razón de que en el centro se permanece en una especie como de comodidad mediante la cual a quien dice estar en el centro no se compromete con nadie. Quiere estar a favor del uno y a la vez a favor del otro. Quiere estar promoviendo un concepto que se contrapone, se contradice, tiene una relación dialécticamente opuesta contra otro, y es entonces una situación en la que
alguien que se diga de centro tarde o temprano tiene que tomar partido o se ve obligado a tomar partido para uno u otro lado. Entonces, el centro es como una especie de espacio vacío, es el lugar de tránsito y obviamente en vísperas de elecciones mucha gente transita por allí, tratando de buscar acomodarse a los requerimientos, las necesidades, las angustias o las solicitudes, peticiones que hacen los asociados con el único fin de captar la mayor cantidad de votos, pero sabemos que cuando ya pasan las elecciones, cada uno de ellos en su concepción entonces gira hacia el lado que definitivamente ha ido buscando durante su construcción ideológica correspondiente. El centro existe, para mí es un lugar inhóspito, no se puede estar mucho tiempo allí sin caer en la demagogia, porque como veremos más adelante, hay contradicciones muy importantes entre ambos y lo que lo sustenta tanto a la izquierda como a la derecha es el campo eminentemente de conceptos, especialmente lo que tiene que ver con libertades individuales y con la equidad o la igualdad entre los asociados. Dejemos ahí por el momento y muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.